el gobierno de la tarde y comentario el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Susana. Muy buenas tardes a los colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, yo quiero comentar hoy la propuesta que presenta específicamente el Ministerio de Economía y Desarrollo como base para la discusión del Pacto por el Agua. En una rueda de prensa, el señor Miguel Seara Hatton y Gilberto Reynoso, quien es el director de la Mesa del Agua, esbozaron en sentido general lo que es el plan del gobierno con relación al sector agua y el saneamiento ambiental. Si se habla de agua, siempre hay que hablar de saneamiento, porque la contaminación es básicamente porque se ensucia el agua. Es decir, después que el agua se usa, entonces produce lo que se llama las aguas residuales, las aguas servidas, que se resuelve saneando esas aguas. Entonces siempre hay que hablar de agua y saneamiento. Pues bien, de acuerdo a ese plan, se presenta un plan de desarrollo por 15 años, desde el 2021 hasta el 2036, en los cuales se van a llevar a cabo una serie de obras que van a requerir una inversión de 8.500 millones de dólares. Y dicen los incumbentes oficiales que esos 8.500 millones de dólares van a salir del presupuesto nacional y del financiamiento público, de la deuda externa, de la concesión de préstamos de organismos internacionales, que ya se está en conversación con el Banco Mundial para obtener una primera partida de 500 millones de dólares para iniciar el plan. Y yo quiero decir lo siguiente, señores. Está más que demostrado ya en los países latinoamericanos que la vía del presupuesto, y mucho menos del endeudamiento, porque es lo mismo, cuando se pone en el presupuesto y no hay con qué pagarlo en el presupuesto, entonces se recurre al endeudamiento. Es una vía errática para financiar las obras hidráulicas. El presupuesto, todo el mundo sabe que es insuficiente. En la República Dominicana ya estamos destinando casi el 100% de lo que recaudamos del presupuesto, lo que recaudamos y con lo que complementamos el presupuesto, que son los préstamos, a gastos corrientes, y es muy poco lo que queda para inversión. Las obras hidráulicas relativas al agua y al saneamiento son obras caras que requieren una inversión grande. Para usted ser una presa requiere de 200, 300 y a veces 400 millones de dólares hacia adelante. Si va a hacer un acueducto se requiere 50 o 100 millones de dólares. Cosas que van juntas, porque si usted va a hacer un acueducto tiene que hacer un embalse necesariamente para tener el agua segura, porque uno de los problemas que tiene la República Dominicana es que estamos haciendo en los últimos años muchos acueductos sin agua segura. Es decir, acueductos con obras de toma directamente al río, sin una presa, sin estar conectado a una presa. Entonces eso hace de los acueductos temporeros, que lo inauguran hoy y ya en un año o dos no funcionan, porque directamente al río la obra de toma se deteriora, se daña, las aguas turbias dañan la planta de tratamiento, rompen la obra de toma cuando los ríos vienen crecidos, y si no hay lluvias, entonces que el río viene muy bajito, la obra de toma le queda por encima y no succiona el agua. De manera que son acueductos temporeros lo que se están haciendo aquí en los últimos años, porque nos hemos quedado rezagados en la construcción de presas y embalses. Entonces decía que la vía del presupuesto no es la más adecuada. El recurso agua produce su propia autosustentación. El agua es un bien que nos viene del cielo, lo creó Dios, ¿verdad? Como un bien de todo, pero al mismo tiempo también es un recurso natural, igual que el petróleo, igual que el viento que produce energía eléctrica, igual que el sol que produce energía eléctrica. Es un bien que produce recursos cuando se administra bien. Entonces él puede es autosustentable, que es lo que tenemos que lograr aquí con el recurso agua. Primero, el asunto de la gobernanza, que es el principal problema que nosotros tenemos. El regenteo del agua, la regulación del agua, y entonces hacerlo sustentable este recurso, que no se agote, que lo tengamos almacenado de manera suficiente para los diferentes usos,
Porque aquí pensamos a veces cuando hablamos del agua que solamente el agua potable que existe. Y quiero decir que en la República Dominicana, por ejemplo, solo el 7% de toda el agua que nosotros, que nos cae como lluvia, se utiliza para el consumo humano. El otro 93% se utiliza para el sistema de riego, el agua ecológica que sustenta los bosques, el agua para producir electricidad, para turismo, el agua para pesca. Es decir, hay una multiplicidad de uso en el agua que no solamente es el agua potable. Entonces aquí tenemos un problema de gobernanza en la República Dominicana. El andamiaje jurídico que sustenta este recurso data de más de 60 años. En el año 1962 se dictaron 2 leyes relativas al agua en el gobierno de Rafael F. Bonel, el Consejo de Estado. La ley 5852, que es la ley de dominio de agua, la primera que existió, y la segunda, la ley 1965, que es la que crea el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, el INDRI. Luego tenemos la ley de INAPA, que se creó en el mismo 62 por el mismo Consejo de Estado, y la última, la 6400, que es la ley de medio ambiente, que trata de todos los recursos naturales, no solamente del agua. Y lo que ya se está haciendo en el mundo entero es manejar el agua como un recurso aparte de los demás recursos medioambientales, por sus condiciones, porque el agua es un recurso económico y un recurso natural que también es un recurso económico que produce riqueza. Entonces aquí lo que necesitamos es poner al día ese andamiaje jurídico con una ley de aguas moderna que se ajuste a los tiempos actuales, que organice todo el sector del agua que está disperso. Aquí tenemos una cantidad, bueno, el mismo diagnóstico que hace Miguel Seara Hatton, el Ministerio de Economía, dice que hay un desorden en ese aspecto, 18 instituciones que tienen que ver con el agua. Pero fíjense, de esas 18 que hay, no hay una sola que sea la que regentee el sector. Porque usted tiene aquí instituciones de los usuarios del agua, pero no tiene una institución que pueda servir como autoridad para regular ese recurso. Usted tiene, por ejemplo, el INDRI, tiene mucho que ver con el agua de riego, de la agricultura. Usted tiene la INAPA y las CORAS, que existen en cada una de las provincias, que tiene que ver con el agua potable. Usted tiene la empresa generadora hidroeléctrica, que tiene que ver con la generación de electricidad a través del agua. Son instituciones usuarias del agua, pero ninguna generadora del sector agua. Entonces, el agua, aquí las inversiones que se hacen en ese sector, en obras hidráulicas, en acueductos, empresas, son inversiones que a la larga no producen un retorno, porque no hay una institución que se ocupe de sacarle provecho a la generación del agua. Usted tiene, por ejemplo, INAPA, para ponerle un ejemplo. INAPA toma el agua de una presa o la toma directamente de un río, la vende a sus usuarios, a los que consumen esa agua, pero el INAPA no paga un centavo por esa agua. El INAPA saca el agua de la naturaleza, del río, de la presa, pero no paga por eso y cobra, sin embargo, y cobra una chilata, igual que las CORAS, que ni siquiera le da para su mantenimiento. Entonces, cuando hay que hacer una obra hidráulica, un acueducto grande, entonces INAPA no tiene para construirlo, tiene que hacerlo el Estado. Y para hacerlo tiene entonces que recurrir al presupuesto o al endeudamiento externo. Pero ya el presupuesto ni el endeudamiento externo ya no dan para ese tipo de obras. Y por eso uno ve que la inversión en agua y saneamiento ha venido descendiendo en la República Dominicana de manera decreciente desde el año 1990, cuando se destinaba el 1.4 del Producto Interno Bruto a la inversión de agua y saneamiento, y ahora apenas se emplea el 0.3. Imagínense ustedes, 1.4 a 0.3 el descenso que ha habido en la inversión en las obras hidráulicas, y estamos completamente rezagados en ese aspecto. Tenemos 32 presas, que la última que se construyó fue en el 1986, que es la presa de Monción. Después no se ha vuelto a hacer otra presa. Del 86 aquí, ¿cuántos años han pasado? Casi 40 años. Entonces tenemos un retraso extraordinario que tenemos que suplirlo. ¿A través de qué? De aprobar esa ley, ese proyecto de ley que tiene más de 20 años en el Congreso Nacional, el proyecto de ley de aguas, que viene a organizar el sector y a establecer una gobernanza adecuada
del sector agua y saneamiento. Entonces yo insto a esta comisión que ha hecho esta propuesta a que no se oriente por la vía del financiamiento con préstamos y del presupuesto nacional para llevar a cabo este plan de desarrollo del sector agua, sino que se oriente a través de la ley que está ahí, que es lo primero que hay que hacer, aprobar esa ley para que el agua produzca sus propios recursos de construcción de las obras hidráulicas que necesita la República Dominicana. Adelante, Francis. El gobierno.